Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero dar una buena noticia. Parece que una medida positiva que se puede tomar en los próximos días que hará que, pues esos fondos ICO, esos préstamos que muchos autónomos y pymes solicitaron para sobrevivir a la primera pandemia, puedan aplazarse un año y empezar a pagarse en el 2022. Y sí, amigos, siempre me decís que al final solo traigo malas noticias y es que son las que hay. Pero bueno, hoy puedo deciros que parece que está muy adelantado ese proyecto para la carencia de esos préstamos ICO, que era de un año y que, claro, muchos de vosotros ya teníais esa soga al cuello de tener que empezar a pagar el año que viene el capital de esos préstamos y, dada la situación actual, que todos conocemos, iba a ser muy complicado pagar. Parece ser que hay cierto acuerdo para poder poner un año más de carencia a estos préstamos y empezar a pagarlos en el 2022. ¿Qué nos dicen ahora? Nos dicen que parece ser que estamos todos de acuerdo, pero queda una validación más. Y es que, como sabéis, amigos, se puso a disposición del tejido empresarial una serie de avales para préstamos ICO que los autónomos y las pymes podían solicitar para cubrir esos problemas de liquidez que tuvimos en la primera ola del coronavirus. La idea era dar un año de carencia, porque se suponía que en unos meses se iba a resolver el problema sanitario, y a partir de ese año las empresas tendrían que empezar a devolver el capital que se había prestado en esos préstamos ICO. ¿Cuál es el problema? El tejido empresarial rápidamente, dada la nueva situación, empezó a reclamar que, claro, si dentro de unos meses les va a tocar devolver esos ICOs que pidieron para sobrevivir a la primera pandemia y entramos en una segunda ola, que además está teniendo también efectos muy importantes en la economía, y que además, a todos los empresarios nos pilla ya con menos recursos que la primera pandemia. ¿Por qué? Porque es verdad que conocemos mejor ahora, la situación económica y los problemas que nos va a traer, pero también es verdad que venimos ya con mucha más carga en nuestra mochila. Por ejemplo, estos préstamos ICO que ya tuvimos que pedir, o algunos tuvieron que pedir, para poder sobrevivir a la primera ola de la pandemia sanitaria. Así que, claro, se acerca esa fecha en la que las empresas van a tener que devolver ese dinero y, muchas de ellas dicen que, claro, si tienen que devolver ese dinero no van a poder, seguro que no van a poder mantener la actividad, porque aparte de tener que estar ahora cerradas o con baja actividad, hacer frente al dinero que utilizaron en la primera pandemia para sobrevivir va a ser imposible. Entonces, parece ser que hay un cierto acuerdo para que esos pagos no se hagan hasta el 2022. Pero, como os decía, nos queda un trámite, nos queda alguien que tiene que aprobar esta decisión. Y sí, ¿quién tiene que aprobar esta decisión? Parece ser, Bruselas. Bruselas nos tiene que aprobar el que esa moratoria, ese periodo de tiempo en el que no teníamos que devolver los ICOs, que era de un año, se pueda ampliar a 2 y así el tejido empresarial pueda tener cierta tranquilidad sabiendo que no va a tener que devolver esas ayudas el próximo año, en el que entendemos que la situación que vamos a tener el próximo año no va a ser todavía la necesaria para poder devolver toda esa financiación que se pidió en la primera pandemia. Vamos a esperar a Bruselas, pero yo planteo aquí lo siguiente. Para esto de los ICOs, como al final son fondos que hemos traído de la Unión Europea y necesitan ese visado de la Unión Europea, yo entiendo que le preguntemos a Bruselas si nos autoriza a hacer esto. Pero yo desde aquí planteo, y además os voy a pedir que en los comentarios me respondáis a esta pregunta, y si de verdad os parece un tema interesante, yo me comprometo a moverlo en change.org y en todos los medios que estén a mi disposición para que hagamos una propuesta para decirle al gobierno: vamos a ver, está muy bien que los ICOs tengan un periodo adicional de carencia un año más. Entendemos que nos estamos dando cuenta todos de que ahora no podemos pagar todo aquello que aplazamos cuando estuvimos en la primera oleada de la crisis económica y de la pandemia sanitaria. Perfecto. Pues algo que puede hacer el Estado
ya que no tiene que pedir permiso y que yo propongo desde aquí, y si os parece bien, hacemos una campaña para intentar concienciar a las administraciones y a ver si somos capaces de conseguir que eso también se aplace, es que esos impuestos que muchos autónomos y muchas empresas aplazaron 6 meses y que ahora, en unos 20 y tantos días, el 20 de noviembre, hay que pagar, pues pidámosle a las administraciones que directamente se aplacen otros 6 meses más. ¿Y por qué 6 meses más? Bueno, pues porque ya el propio gobierno está hablando de un estado de alarma de 6 meses, con lo que entiende que, bueno, pues mínimo 6 meses más vamos a tener el problema sanitario, con lo que el problema económico no es descabellado pensar que no va a durar 6 meses más, sino incluso un año más. Así que pidamos desde aquí a las administraciones que esos impuestos que se aplazaron en el primer trimestre, pues que se vuelvan a aplazar de manera automática y, por supuesto, sin intereses o con el menor número de intereses posibles, 6 meses más. Y así estaremos dando liquidez a muchos autónomos y muchas empresas que ven ese 20 de noviembre pues como la fecha fatídica en la que van a tener que pagar unos impuestos del primer trimestre. Recordemos que en ese primer trimestre había un mes y medio en el que no había pandemia, con lo que pues seguramente hay cantidades de IVA importante, 111, 115. Bueno, pues vamos a pedirle al Gobierno que de manera automática se prorrogue esos impuestos que había que pagar el 20 de noviembre, se prorroguen 6 meses más. Igual que entiende lo tiene que hacer con el pago de los ICOs. Pero además, si estamos en estado de alarma y además el Gobierno y las instituciones entienden que deberíamos hacer ese estado de alarma por 6 meses más, porque es lo que va a durar, como mínimo, esa crisis sanitaria, como todos sabemos que la crisis económica durará bastante más tiempo después de la sanitaria, pues lo que vamos a pedir es otra serie de cosas que ahora os cuento. Y si os parece bien, lo ponéis en los comentarios y me decís que os parece bien. Si vemos que hay quórum, preparamos esa petición para Change.org y lo publicitamos por todos los medios a ver si conseguimos muchas firmas que hagan que esto realmente suceda. ¿Y qué más propuestas podemos hacer? Bueno, pues la primera y directa es que este cuarto trimestre en el que ya vamos a estar en estado de alarma, sí o sí, pues directamente no tengamos que pagar los impuestos. Hagamos nuestras declaraciones de impuestos en enero, pero directamente tengamos la opción de poder aplazarlos mínimo 6 meses o incluso un año de manera automática, que lo aprueben. ¿Para qué? Pues para que tengamos la tranquilidad de que, bueno, pues durante estos meses vamos a trabajar lo que nos deje el estado de alarma y lo que nos dejen las restricciones, pero que, claro, cuando llegue el pago de los impuestos en enero no nos vamos a encontrar con otra gran barrera para continuar con nuestro negocio. Y es que, claro, mucha gente en la sociedad piensa, pues si no has trabajado, pues no tendrás impuestos que pagar. Bueno, pues desgraciadamente debería ser así, pero no es. Quiero decir, si uno tiene un local alquilado y retiene en la factura, el 115 lo va a tener que pagar. Si a poco que hayamos o tengamos trabajadores, bueno, pues vamos a tener ese 111 o facturas de proveedores a los que les retenemos el 111, pues lo vamos a tener ahí. Y bueno, pues al final esos impuestos son un problema, porque hay que pagarlos, habrá que pagarlos a final de enero y para muchas empresas eso va a ser totalmente imposible. Así que otra de las propuestas que propongo poner en esa iniciativa es que directamente el cuarto trimestre del año venga con opciones de aplazamiento sin intereses y sin criterios, o sea, sin condiciones, como se hizo la vez anterior, mínimo 6 meses. Eso y que los impuestos del 20 de noviembre también se puedan mandar pues 6 meses o un año hacia adelante, nos permitirían, primero, vamos a pagar impuestos, los que nos correspondan. No estamos hablando de que nos quiten impuestos, que también sería una opción, pero entendemos que por esa opción sí que no va a pasar la Administración, pero por lo menos que los podamos retrasar y eso nos dé liquidez para poder continuar con nuestros negocios y con nuestras empresas abiertas. Y me parece interesante que si nos ponemos a preparar esas medidas que como autónomos y empresarios nos podrían servir para sobrevivir a esta segunda ola de la pandemia y segundo estado de alarma, pues todas esas propuestas que tengáis os pido que también las pongáis en la descripción, porque las podemos añadir a ese comunicado y preparar un documento que esté, bueno, pues que recoja todas esas peticiones del sector
y bueno, pues hacemos una petición en Change.org. Cuento con todos vosotros para darle toda la difusión del mundo, que lo firmemos todos los autónomos, todos los empresarios y que por lo menos nos hagamos oír de cara a que la Administración sepa que tenemos claro qué es lo que necesitamos y que si no se nos concede, pues bueno, nos tendrán que dar las razones por las que no se nos concede. Pero al igual que podemos hacer una moratoria de 1 año en ese pago de los ICOs, pues igualmente podemos coger los impuestos que vencen ahora el 20 de noviembre y como estamos en estado de alarma y como estamos en la situación en la que estamos, pues que no haya que pagarlos ahora y que se puedan aplazar otros 6 meses. Que además los impuestos del último trimestre del año automáticamente también se puedan aplazar. Y bueno, pues todas esas otras medidas que vosotros tenéis en mente. Porque claro, si la Administración nos está hablando de mínimo 6 meses más de estado de alarma, de restricciones de horarios, de restricciones en las actividades, pues que directamente cosas como el cese de actividad estén habilitadas para todos los autónomos, que nos olvidemos de ese famoso 75% de facturación y empecemos a hablar de beneficio neto. Y bueno, pues en cuanto... Yo propongo aquí directamente, pero vosotros podéis hacer vuestras propuestas, yo propongo que todo el que su beneficio neto esté por debajo del salario mínimo interprofesional ya directamente tenga derecho a ese cese de actividad. Sería una medida mucho más justa para cualquier autónomo, independientemente de lo que facturara antes o de lo que... Bueno, pues es que realmente lo que estamos es ayudando a una persona que está ganando menos del salario mínimo interprofesional y que no va a tener suficiente para alimentar a su familia y para sus gastos generales. Así que ahí lo lanzo. Pero espero todas vuestras iniciativas y podemos realizar un documento interno para, bueno, pues, decirle a las administraciones y al final a la sociedad también qué es lo que necesitamos los autónomos y los empresarios. Así que amigos, hemos empezado con una buena noticia, un movimiento que parece interesante, que es esa posibilidad de moratoria de 1 año más de esos créditos ICO, pero vamos a aprovechar para generar un movimiento, si os parece bien, generar un movimiento en el que entre todos podamos apoyar que esos impuestos del 20 de noviembre también se puedan aplazar, que el último trimestre del año que vamos a estar en estado de alarma también lo podamos aplazar y bueno, pues que todas esas medidas, cese de actividad, ERTES, cotizaciones a la seguridad social, todo lo que se os ocurra que pueda ayudar a vuestros negocios a seguir vivos, vamos a recogerlo en un documento y vamos a crear esa petición, si os parece, en Change.org para conseguir firmas. Voy a contar con todo vuestro trabajo y vuestro esfuerzo para poder publicitar esta campaña y que consigamos el mejor resultado posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un placer contaros que bueno, pues parece que hay algo de luz en el horizonte con este tipo de medidas, pero que además entre todos podríamos trabajar para que esas medidas sean todavía más potentes y bueno, nos puedan dar cierto alivio en esta situación complicada que estamos viviendo. Así que os voy a pedir, porque es importante que cada vez seamos más, que tengamos más fuerza. Imaginaos, ahora somos una comunidad de unos 11.000 suscriptores. Si fuéramos una comunidad de 1 millón, pues tendríamos aún más fuerza para difundir todas estas propuestas. Pero lo que sí sé es que sois gente muy activa, muy peleona en las redes y que si todos nos ponemos a una, vamos a ser capaces de darle muchísima difusión a esta petición que podemos hacer y que, bueno, pues si conseguimos que nos escuchen en alguno de los puntos, ya habremos conseguido mucho para el tejido empresarial. Por eso te voy a pedir que te suscribas, no cuesta absolutamente nada y, bueno, pues te van a tener informado de todas estas cosas que hacemos en la comunidad. Y si lo que quieres es, pues, seguir las noticias de la economía en esto del COVID, aquí tienes nuestra lista de reproducción. Adiós, adiós.